Saludo muy cordial y un saludo muy especial para todas las personas que nos ven y que nos escuchan a través de KF News, Noticias del Eje y de Eje Press. La Alianza Francesa de Manizales es un proyecto de estudios y un proyecto de cultura. La Alianza Francesa invita para el Cineclub de los Hermanos Lumière todos los miércoles a partir de las 6:30 de la tarde en la sala Boris Vian. Mañana se estará proyectando la película El planeta salvaje de René Laloux, el mejor cine francófono de la ciudad con subtítulos en español. El ingreso es completamente libre. Y con gran éxito terminó la convocatoria que hace la Alianza Francesa para los artistas plásticos que quieran participar en las exposiciones del año 2023. Llegaron 14 propuestas de Medellín, de Bogotá, de los Llanos Orientales, de Cali, de Pereira, de diferentes ciudades del país. Y propuestas variadas. Llegaron propuestas para exhibir esculturas, propuestas para diferentes instalaciones con unos temas muy interesantes que tienen que ver con los temas que sufre hoy nuestro país. Lo mismo que algunas propuestas sobre grabado, sobre dibujo, hoy que tan pocos artistas se dedican al dibujo y llegaron unas propuestas muy serias sobre dibujo. Muy interesante todas las propuestas que llegaron a la Alianza Francesa para las exposiciones de este 2023, exposiciones que comenzaremos el mes entrante, tanto en la Galería L'Etoile como en la Sala Boris Vian. Hoy nos acompaña, continuando con esta serie de entrevistas que tienen que ver con la gente que hace la cultura en Manizales, está Javier Humberto Arias. Javier, un reconocido hombre de teatro, actor, escritor y docente. Javier, contémosle a todas las personas que nos ven y que nos escuchan a través de KF News, Noticias del Eje y de Eje Press, ¿cómo inicia usted su labor teatral en Manizales y eso cuántos años hace? Carlos, primero muchas gracias por este espacio tan importante, compartir con toda la audiencia y de este medio tan importante la historia. Mi historia en el teatro comienza desde niño prácticamente. Yo por ahí en el año 68, cuando inició el Festival Internacional de Teatro aquí en el Teatro Fundadores, yo tenía escasos 10 o 11 años y el ambiente que se mostraba en esos primeros festivales lo hacía salir uno a la calle, ver. Y la primera obra de teatro que vi fue en la Universidad de Caldas, estaban en un galpón que estaban haciendo, creo que era el gimnasio, años 69 o 70, y me trepaba por allá por las cerchas a ver la obra de teatro. Y siempre desde ahí me fui integrando, ya en el año 77 tal vez, en el grupo que trabajaba, grupos universitarios, el Teatro Popular Manizales, en el Galpón de Bellas Artes, porque los años 70 fueron en Colombia la época dorada de los grupos de teatro. El movimiento teatral en la América Latina era basado sobre el teatro universitario. De las universidades salían los grandes actores y los grandes grupos de teatro, pues porque aquí en Colombia no había una tradición de escuelas de teatro, ni facultades de artes escénicas, mucho menos pues de teatro. Entonces la formación básica se hacía a través de los grupos, y en Colombia en ese momento había dos grandes grupos que movían el movimiento latinoamericano y colombiano, que era Teatro La Candelaria, con el maestro Santiago García, y el Teatro Experimental de Cali con el maestro Enrique Buenaventura. Digamos que ahí nos integramos porque ellos lideraban un movimiento que se llamó la Corporación Colombiana de Teatro, y alrededor de ese movimiento, de la creación colectiva de la dramaturgia nacional, nos fuimos integrando en los años, finalizando los años 70, hasta bien entrados los años 80. Y esa es mi formación básica en el teatro. Repito, porque pues aquí en Colombia no había una tradición de escuelas, solamente ya después Colcultura abrió la Escuela Nacional de Arte Dramático, pero pues en esa época pensar uno en una estadía en Bogotá era económicamente difícil,
Y de todas maneras yo pienso que la formación de grupo de teatro como unidad sociológica de creación es muy importante. Ojalá que pues, los grupos se fortalezcan. Hoy en Colombia sabemos que por el asunto del mercado y todo esto son más proyectos que grupos, pero la idea de formación de grupo, tuvimos una formación intensiva, escuela de formación, y los talleres nacionales alrededor de la Corporación Colombiana de Teatro fueron muy importantes. Yo creo que Carlos conoció lo que eran los talleres de Bogotá, de Cali, aquí en Manizales y en otras ciudades del país. Entonces, ahí hicimos nuestra formación y obviamente el ambiente de teatro que se ha dado en la ciudad alrededor del Festival Internacional ha sido muy importante. Javier, yo le cuento que yo todavía conservo el carnet de la Corporación Colombiana de Teatro. Recuerda que la sede de todo se movía por Cali con el maestro Enrique Buenaventura y su TEC, y yo todavía conservo ese carnet en mi casa. Bueno, hablemos ahora del grupo de teatro Portátil, que es la última agrupación teatral de la cual usted pertenece, dirigida por otro personaje del teatro manizaleño como es Jairo Gómez. ¿Por qué no hablamos de la historia y qué obras ha hecho el teatro Portátil en la ciudad? Bueno, antes un breve contexto, y es que con el TPM, que era mi grupo que trabajamos en Bellas Artes hasta el año 2000, hasta el año 88, y el grupo La Brecha, que era el grupo de Jairo Gómez, hicimos entre los dos grupos en esas épocas, yo creo que más de 40 piezas de dramaturgia nacional y de autores nacionales y extranjeros, puestas en escena. Luego viene un interregno donde se cerraron esos grupos por condicionamientos económicos, locativos, y yo me vinculé a proyectos independientes como actor independiente y tal, y en el año 2009, siendo Jairo Gómez y yo ya papás de familia, nos encontramos en la Asociación de Padres del Colegio San Luis y nos miramos y nuestras esposas dijeron: oiga, ¿y ustedes, cómo que en un día del teatro, dijo, cómo que ustedes juntos aquí de papás si no van a ser capaces de juntarse para el teatro? Entonces ahí empezamos en el año 2010, formamos nuestro grupo Teatro Portátil, que surgió a raíz de que Jairo ya había trabajado un montaje independiente entre otras con nuestro amigo Rafa Zambrano, recientemente, que en paz descanse, falleció hace poco. Hicieron un montaje muy bonito de Gel Derot, y ese trabajo lo estuvieron en temporada, y luego yo venía trabajando las narraciones alrededor de las novelas de 100 años de soledad, de Pedro Páramo y Juan Rulfo y El Quijote. Como venía trabajando en eso, nos reunimos y Jairo, pues yo ya traía este trabajo de escritura dramática, estas novelas, y Jairo hizo la dirección escénica. Nos juntamos ahí y ya desde el año 2010 nos constituimos como Teatro Portátil. Un concepto muy bonito, portátil, porque es un teatro que se mueve fácilmente, el espacio es donde podamos expresar el teatro con sus elementos básicos, que es una buena historia, bien contada, una buena actuación y 2 o 3 elementos que relacionen bien con el público. Entonces, desde ahí en el año 2010 empezamos y hemos hecho ya varios trabajos. Tenemos una obra de dramaturgia nuestra, que es El Encuentro, escritura dramatúrgica basada en una novela de un escritor maravilloso, Sándor Márai, húngaro, El Último Encuentro. También hicimos un trabajo, tenemos en repertorio otra obra llamada El Sueño de las Abejas, una dramaturgia también nuestra alrededor de unos textos cortos del dramaturgo español José Sánchez Sinisterra. Y actualmente, esperamos más o menos en agosto, vamos a estrenar nuestro trabajo que estamos en montaje ahora, que es Aún Macario, de Juan Rulfo, una versión que vamos a hacer de escritura nuestra basada en ese texto. Entonces hemos trabajado desde esa época, tenemos otros montajes relacionados con poesía,
poesía erótica, cuerpo de mujer, y ese es nuestro repertorio. El tríptico de la lengua castellana, que es la obra que vamos a presentar el jueves a las 7 de la noche en el Teatro El Escondite, como homenaje a la Semana del Día del Idioma que nuestros queridos amigos del Teatro El Escondite programaron para que todos asistan. Desde el jueves hay programación a las 5 de la tarde con Edilberto Zuluaga, que va a hacer una charla sobre el Quijote. Luego presentamos nosotros el tríptico a las 7 de la noche. El día siguiente va a estar el trabajo de Uriel Giraldo sobre historias contadas también, y termina el domingo con un gran concierto del grupo Renaceres en Manizales. O sea que, bueno, ahí está la invitación para que disfrutemos esta semana esta programación que convocan este trabajo tan importante que hacen los amigos del Escondite, Yolanda y Uriel Giraldo, para la cultura de Manizales. Sí, a raíz de esta presentación que va a tener el grupo de teatro portátil el próximo jueves 7 de la noche en el Teatro El Escondite, que está ubicado en Chipre Viejo, detrás de la Escuela Camilo Torres, me surge la idea de invitar a Javier Humberto para que hablemos sobre esta obra, Tríptico de la lengua castellana. Este es un trabajo que ellos hacen a partir de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, de Pedro Páramo de Juan Rulfo y El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. Javier, ¿cómo es este montaje? Sé que usted tiene unas cualidades de poder declamar o poder decir 100 años de soledad de memoria o El Quijote de la Mancha de memoria. ¿Desde cuándo comienza usted a hacer este trabajo, sobre todo con García Márquez? Está bien, uno lee 100 años de soledad y en el caso mío tengo una conferencia con la música en la obra de Gabo, pero ya aprenderme 100 años de soledad de memoria es una cosa asombrosa. ¿Por qué surge eso de usted querer memorizar la obra de Gabo, parte del Quijote, de la obra de Rulfo? ¿Cuándo surge eso y cómo desarrolla usted esa cualidad de poder memorizar un texto tan complejo como es 100 años de soledad? Carlos, bueno, eso es una historia también larga. Tiene que ver con mi hijo, tenía unos 6 o 8 años, y en el colegio, allá en el San Luis, tenían un proyecto muy bonito, que ojalá todavía lo conserven, que es el libro viajero. Los fines de semana los niños llegan con el libro a la casa y uno comparte con ellos lo que uno está leyendo. Entonces el niño le entrega a uno el libro, uno lo comparte y tal, y yo en esos días andaba leyendo nuevamente 100 años de soledad con la intención de aprenderme el primer capítulo. Lo quería aprender porque es una historia muy bella ahí cuando llegan los gitanos, la fundación de Macondo. Entonces, desarrollando la técnica de la memoria. Mi memoria se basa en 3 elementos: la asociación, la repetición y la codificación. Entonces yo practicaba eso y empezaba muchos años después frente al pelotón de fusilamiento, y mi hijo por las noches se lo fue aprendiendo a medida que repetía conmigo. Entonces mi hijo terminó aprendiéndose parte del primer capítulo de memoria, él se lo sabe. A raíz de eso, y siempre quería tener esa experiencia de relatar grandes pasajes de novelas universales. Entonces fui desarrollando esa habilidad y encontré, ya había leído las 3 novelas de El Quijote de la Mancha, maravillosa. Pedro Páramo, había leído y visto muchos montajes teatrales de Pedro Páramo, y pues 100 años de soledad. Yo dije, pero 100 años de soledad. Mi referente que tenía era un montaje que hizo aquí en un festival de teatro el grupo Moyano, ¿no? Que fue un trabajo muy bello, Juan Carlos Moyano, un trabajo en el Parque Bolívar maravilloso, y yo siempre quería tener como esa experiencia. Entonces empecé a trabajar, muy curioso porque yo cuando salgo a caminar, el actor debe tener un training permanente, un entrenamiento vocal, corporal, de lectura, de estudio. O sea, son 3 disciplinas, porque un actor de teatro debe tener una mirada muy, como dicen los académicos, muy holística, muy total.
Entonces eso se logra con disciplina. Cuando yo salgo a caminar, voy trabajando, me pasan anécdotas porque a veces se me olvida que voy por la calle y termino hablando solo, y lo que pasa es que estoy repasando mis textos. Entonces yo, por ejemplo, mido las distancias, las mido por párrafos. Yo sé que un capítulo de 100 años de soledad dura desde aquí de Fundadores hasta el cable más o menos, dura un capítulo. Y un capítulo de Pedro Páramo me puede durar de aquí del cementerio hasta, a propósito de Comala, del cementerio al Parque Bolívar. Entonces, más o menos calculo la distancia por párrafos y eso me sirve mucho para la memoria. ¿Por qué seleccionaron ustedes, Jairo y usted, Javier Humberto, estos 3 textos? García Márquez, Rulfo y Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Por qué? Bueno, hay un planteamiento muy bonito y es porque las 3 novelas, en nuestro modo de concebir y estudiar, forman como el triángulo de la identidad iberoamericana, el triángulo de la identidad y de la imaginación. Alguien decía un concepto muy bonito y es que el dramaturgo es un artesano de la imaginación. Eso es una definición muy bonita. Entonces, en los 3 hay unos relatos que son asombrosos. Por ejemplo, los 3 tienen las 3 claves de lo que es una gran novela. Y es el personaje destacado, una buena historia y un espacio geográfico donde se desarrollan. Entonces ahí en 100 años de soledad está José Arcadio Buendía y todas sus generaciones, sus generaciones, el espacio en Macondo, el espacio imaginario, allí donde suceden todos los asombros, y obviamente las narraciones asombrosas que hace García Márquez, que son recogidas según expresiones del mismo, de sus tradiciones orales con sus abuelos, con sus padres. Entonces ahí hay una identidad de lo que somos. Colombia y América Latina es un continente efervescente que todavía indagamos cuál es nuestra identidad, cuál es nuestra vocación. Tenemos todavía muchos referentes eurocéntricos, pero hemos indagado poco sobre mirar hacia la casa. Entonces ahí hay un reto muy, muy bonito y 100 años de soledad es un reto para descubrirnos y descifrarnos. Hay un pasaje muy bello que dice cómo se asombraban cada vez siempre de manera diferente las gentes de Macondo. Y por su parte, pues Juan Rulfo es otro referente de la cultura latinoamericana con Pedro Páramo y su obra, ¿no? El espacio de Comala, donde suceden cosas extraordinarias, como dice, donde las cosas parece que estuvieran debajo de las piedras, sus ecos, ¿no? La historia. Comala es un mundo extraño, de los misterios y asombroso. Y pues el Quijote, sabemos que el mundo de la Mancha, que representa como toda esa Europa, esa España que está en tránsito frente a los nuevos mundos, y Don Quijote evocando un pasado que ya no existe, un pasado donde el mundo de las caballerías, ¿cierto? Y obviamente hemos heredado toda esa lengua materna aquí con la fusión que se da con América. Entonces lo bonito es eso, ¿no? Que integra esa tradición, esa memoria hispana con lo que se dio de aquí de Colombia en Macondo y en Comala. Entonces, 3 vertientes de nuestra identidad, desde La Mancha, la conjugación con Comala y Macondo, que son escenarios unos referentes culturales muy precisos que nos definen nuestros patrones de comportamiento social y cultural. Entonces la invitación está servida para este jueves 7 de la noche, Sala de Teatro El Escondite. Allí va a estar el grupo de teatro portátil, la dirección de Jairo Gómez, la actuación de Javier Humberto Arias con su tríptico de la lengua castellana. Ya para que terminemos esta charla, Javier, de 100 años de soledad, ¿cuál es la parte de la novela que más le gusta a usted?
Bueno, ahí se me puso en un parangón, pero sí, hay un pasaje ya muy poético, muy bonito, que es la parte de Remedios la Bella, ¿no? ¿Por qué no hacemos una prueba de lo que vamos a ver el jueves y abusamos de su memoria y nos da un párrafo de 100 años de soledad? De esa parte de 100 años de soledad, pero antes una cuñita ahí me parece importante. La música de este trabajo la hace mi hijo, que él es baterista jazz, Juan Pablo, graduado, él es maestro jazz de la Universidad Javeriana de Bogotá, y ahorita está en Berkeley, en España, y él con mucho cariño me ha hecho este trabajo de musical. Ojalá podamos tenerlo dentro de poco aquí en la ciudad. Ahorita está en una gira por España. Qué bueno tenerlo aquí, los artistas de la ciudad pues que están dando la imagen de la ciudad afuera. Bueno, entonces, después de esa cuña, escogería esa parte que dice: y desde entonces la casa de los Buendía se llenó de amor. Aureliano lo expresaba en versos que no tenían principio ni fin, y que los había recibido de Melquíades, aquel gitano de barba montaraz y manos de gorrión que varios años antes les había traído el hielo y el imán a Macondo por primera vez. Aureliano escribía sus versos en la piel de sus brazos, en las paredes de los baños, y en todas partes aparecía Remedios transfigurada. Remedios. A la hora de la sopor de la siesta de un mediodía, Remedios en la respiración callada de las rosas, Remedios en la clepsidra secreta de las polillas, Remedios en el vapor del pan al amanecer. Remedios, aquella hermosa y joven mujer que un martes de marzo a eso de las 5 de la tarde empezó a elevarse en medio de sus blanquecinas sábanas de bramante y ascendió hasta los más altos aires, donde ya no la pudieron alcanzar ni los más altos pájaros de la memoria. Remedios ahora y remedios para siempre. Eso es un poema muy hermoso y me gusta mucho ese espacio. Javier, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, Carlos, muy amable, felicitarlos por este espacio tan importante, espacio cultural para la ciudad y la región. Muchos éxitos y de nuevo la invitación a todo el público para que pues el jueves 20 de abril, 7:15 de la noche, nos acompañen Tríptico de la Lengua Castellana, Teatro Portátil. Un feliz día para todos.